Esto que ves aquí no siempre fue un espacio para el arte. Estamos frente a la antigua penitenciaría del estado de San Luis Potosí. Se construyó en 1883 bajo el mandato de Porfirio Díaz con un diseño panóptico, una torre central desde donde un solo guardia podía vigilar todas las celdas sin que los presos supieran si los estaban observando. Durante más de un siglo encerró tanto a criminales comunes como a presos políticos, entre ellos Francisco I. Madero. En 1999, después de 105 años en funcionamiento, cerró sus puertas y años después se transformó en lo que hoy conocemos como el Centro de las Artes. Antes de llegar a las celdas, que hoy ya forman parte del recorrido museográfico y fueron modificadas para la exhibición, te encuentras con esto. Estas son puertas originales de la penitenciaría. Las sacaron directamente de las celdas para exhibirlas aquí, como parte de la muestra que te explicaba cómo funcionaba la cárcel antes de que entres al resto del recorrido. No son réplicas, no son recreaciones, son las mismas puertas que estuvieron cerradas durante décadas, con el mismo óxido, los mismos golpes, las mismas marcas del tiempo. Y si te fijas bien en las rejas, ahí siguen pegados los recortes. Fotos de mujeres arrancadas de revistas que lograban entrar al penal, que los propios reos pegaban en las puertas de las celdas. No es una instalación del museo, no es decoración pensada para la exhibición. Es una huella real, tal cual la dejaron quienes vivieron encerrados ahí. Una forma de escape, de distracción, de recordar que afuera, más allá de estos muros, seguía existiendo otro mundo, uno al que muchos de ellos ya no volverían. Estas puertas, oxidadas, rayadas, con estos recortes desteñidos por el tiempo, son de lo poco que queda intacto de lo que fue esta cárcel. Vean nada más, bandita, ahorita nos encontramos en esta parte de la cárcel. Estas tres puertas eran las antiguas puertas y 100% reales de lo que era esta cárcel. De hecho, por esta parte vemos algunas imágenes que pegaban los reos y que era la única forma de distracción que estos tenían para poder hacer su parte de necesidades, pero eran recortes de revistas y era todo lo que tenían. Vean nada más. O sea, eran prácticamente fotos de revistas como tipo TV Notas que tenían. De este lado tenemos a Shakira y es todo lo que tenían. O sea, no había otras cosas con las que ellos pudieran tener como esta parte de desahogarse, digámoslo así, pero no solamente tenían ese tipo de recortes, sino tenían, por ejemplo, vemos recortes aquí también de chicas en esta parte de los coches, o sea, todo lo que tuviera que ver con mujeres. Entonces, bandita, lo que les comentábamos es que, pues sí, estas son las puertas 100% reales, que vamos a ver posiblemente algunas todavía en la parte de las celdas. De hecho, lo vemos ahí en esa parte de arriba, cómo tenían las rejas, ¿no? Vamos a hacer un poco de zoom para que puedan verlo, cómo estaba toda la parte de las rejas en estos, digámosle, cajones donde se ubicaban los reos. Y estas que eran las puertas de las celdas, las rejas son estas que tenemos aquí, que son 100% las reales. O sea, no es algo montado, nada. Está 100% tal cual lo sacaron de allá. Y nada más, obviamente lo montaron aquí, puesto que este es un museo. Pero, pues sí, la verdad es que es curioso cómo se encontraban los reos, las personas privadas de su libertad, y que la única visión que tenían era esta. O sea, no tenías una visión periférica, no tenías nada. O sea, lo más que llegabas a ver era esto, y era una visión que llegaban a tener durante ¿cuánto tiempo? O sea, 12, 15 horas que estaban encerrados en esta cárcel que funcionó todavía
hasta 1999. Esto que alcanzamos a ver aquí, bandita, esta parte de estos pilarcitos, se siguen manteniendo desde hace muchísimos años. O sea, son los pilares que se mantienen 100% reales. Y justo ahorita, como les comento, que ya se transformó esta cárcel a un museo, así es como se encuentra actualmente el museo. Estas eran las celdas, no eran muy grandes, o sea, estamos hablando de que es un espacio tal vez de un 4x4 y poco más. O sea, aquí estabas encerrado durante 15 o muchísimas más horas al día y no tenías oportunidad de hacer nada más que de salir al patio en ciertas horas y nada más. Pero seguimos notando lo que les comentábamos, estos pequeños detalles en cantera que siguen estando desde hace años y no se han remodelado casi nada. Aquí en esta celda se gestó el principio del fin de una dictadura de más de 30 años. El 5 de junio de 1910, Francisco I. Madero fue detenido en Monterrey, acusado de rebelión, mientras hacía campaña contra la reelección de Porfirio Díaz. Lo trasladaron esposado hasta San Luis Potosí y aquí lo encerraron, del 22 de junio al 22 de julio de 1910. Fue en este encierro donde comenzó a tomar forma el Plan de San Luis, el documento que llamaría al pueblo mexicano a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 y que marcaría el inicio oficial de la Revolución Mexicana. Madero salió libre, pero bajo la condición de no abandonar la ciudad. Meses después, logró escapar rumbo a Texas, donde terminó de redactar el plan que cambiaría la historia de México para siempre. Hoy, esta celda sigue aquí, con una placa que recuerda su paso, con el peso de saber que, en estos muros, se escribió el comienzo de una revolución. Vamos a ver, bandita, si podemos llegar a la parte de arriba, que de hecho lo pueden alcanzar a ver por allá, porque también toda esta parte en donde estamos era de celdas. Les comentábamos que funcionó hasta 1999, cuando quedaba abandonada aproximadamente durante 3-4 años y después es tomada por la policía para poder hacer un cuartel policíaco en esta parte. Y una vez que hacen el cuartel policíaco en esta zona, es cuando empiezan a intentar cambiarlo para que sea un museo. Estos pasillos eran las crujías de la penitenciaría, donde se alineaban las celdas de los reos, y este era el llamado Callejón de la Muerte. Hoy son oficinas y talleres, pero la estructura y los muros siguen siendo los mismos de ese entonces. Y vean, bandita, seguimos en este primer callejón y antes de salir nos encontramos con esta celda que aún tiene los rastros de cómo se encontraba también algunas originalmente. Entonces, si se fijan, vamos a verlo por esta parte de aquí. Así es como se encontraban las paredes. Ver, o sea, las personas, no, la verdad es que no me atrevería a decir si esto lo escribían las personas, los reos o no, pero sí, era la única forma de entretenerse. Así es como se encontraba toda esta parte. Y vean, llegamos a encontrar también esta cruz. No sé en sí muy bien esta celda de qué era, porque al ver esta cruz me hace pensar que tal vez era una pequeña capillita. La verdad no sé, no sabemos en sí cuál era la finalidad de esta celda, pero sí seguimos viendo todo este tipo de detalles que, como ya habíamos visitado anteriormente algunas haciendas, se sigue conservando a lo largo de los años, pero básicamente esto es lo que tenemos anteriormente y esta es una representación de cómo era inicialmente antes de que se empezara a maltratar por el tiempo. Para quienes se preguntan en sí cuál fue la causa real del por qué se abandonó esta antigua cárcel, ahora museo, la causa real fue por el exceso de personas privadas de su libertad que llegó a sobrepasar. Ya no era, ya era muchísima la cantidad que se tenían de personas aquí en la cárcel que tuvieron
que cerrarla y traspasar todo a la que actualmente es la cárcel original de San Luis Potosí, la cual es La Pila. Toda esta parte pues se sigue manteniendo tal cual eran las paredes, o sea, no ha sido repellado ni nada, no ha sido modificado, se sigue teniendo tal cual la integridad de estas mismas, como era antiguamente la cárcel. Les comentábamos que la cárcel estuvo funcionando hasta 1999, cuando se realiza el cierre de esta misma. Después estuvo abandonada durante un tiempo y pasa después a ser un cuartel policíaco durante un año aproximadamente. Y bueno, bandita, seguimos recorriendo toda esta parte de la antigua cárcel, ahora museo. Se comentaba en su tiempo, la verdad es que no tenemos mucha idea, que esta era la parte de la zona de recreación, donde aquí podían hacer un poco de ejercicio estas personas y demás, que salían por esta parte y venían directo hacia acá. Que en sí el funcionamiento sea así, la verdad no tenemos ni idea. Pero vean, por allá tenemos algunos de las torres de vigilancia que, pues sí, baja la redundancia, funcionaban para poder tener controlados a estos reos y que no pudieran salir de esta zona, porque sí, se comenta que alguna vez llegó a haber fuga de algunos, así como lo vemos actualmente en la cárcel de La Pila y en algún otro tipo de cárceles en nuestro bello México. Se comentaba que llegaba a suceder aquí. Vamos a ir para esa parte de allá. No vamos a poder acceder muy seguramente, pero vamos para allá para ver qué tal. En lo que llegamos a la parte de las torres de vigilancia, para que ustedes lo puedan ver, es fecha que se cuenta que supuestamente en esta cárcel se sigue manteniendo la zona de comidas y algunas otras zonas antiguas de la cárcel. Es un rumor, es algo que se corre en un boca a boca, en sí no hay como tal algún registro y la verdad, en lo personal no lo creo tanto, porque no tendría sentido que lo siguieran manteniendo si no lo tienen abierto al público, ni mucho menos. Pero se cuenta que sí, que en efecto se sigue manteniendo esta parte aquí en esta cárcel, que se mantienen muchas de las cosas antiguas de esta misma. No sabemos si a lo mejor algunas se pasaron para algunos museos o se los llevaron para alguna otra zona, la verdad no sabemos, pero es lo que se cuenta de algunos de los trabajadores de este museo. Estas son las torres, o sea, miden muchísimo. Se supone que los guardias podían acceder por esta parte y llegar hasta arriba en esta escalera de caracol. O sea, también sigue manteniendo esto no le dan mantenimiento, de hecho ni siquiera está abierto a público estas torres. ¿O sí? ¿Qué pasará si nos brincamos? No hay cámaras que nos estén observando. Bueno, no, sí hay cámaras. Porque de hecho se supone que si yo hago esto, ya se debería de abrir. A ver. Y técnicamente ya puedo entrar. Bueno, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque tenemos cámaras que nos están observando por allá y no tardan a lo mejor en venir a chingar. Pero sí, así es como se podía acceder a toda la parte de allá de las torres. Esta era una de las zonas interiores de la penitenciaría, dentro del perímetro vigilado por las torres de guardia. La vida de los internos transcurría bajo observación constante, las 24 horas del día. Anteriormente y actualmente en las celdas, cuando les daban de comer lo que se le conocía como el rancho, que el rancho es caldo de frijol y salchicha, nada más. Y esa es la comida que no es en todas las cárceles, obviamente, pero esa es la comida que se les da de reo. O sea, se le conoce entre ellos mismos como el rancho. No siempre se les da, porque hay algunos que llevan otro tipo de alimentación y demás.
Estas imágenes son lo único que queda de lo que fue esta penitenciaría durante más de 100 años. Los rostros, los uniformes, los muros llenos de gente. Hoy solo son fotografías. Y quizás ahí está lo interesante de este lugar. Un edificio que nació para encerrar, para castigar, para quitarle la libertad a miles de personas, hoy es un espacio de arte, abierto para cualquiera que quiera entrar. Las mismas paredes que alguna vez fueron una condena, ahora son un lienzo. Y aunque el tiempo cambió su función, esos muros siguen ahí, guardando en silencio todo lo que vivieron. Recuerda que si nuestro contenido te gusta, puedes suscribirte y dejarnos un like y seguirnos en todas nuestras redes sociales, en las cuales nos encuentras como urbanos-style.